Hermanos, les invitamos hoy a las 5 de la tarde. No falte a este último culto en el nombre del Señor. No falte. Este último culto va a estar hermoso. Y qué maravilloso sería que usted pueda terminar el año con un servicio de Santa Cena. Esta Santa Cena es hermosa y maravillosa en el nombre del Señor. Mateo capítulo 22. Los que lo tengan, por favor, me responden con un amén. Mateo 22, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 41. Dice la Biblia así, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Ve usted qué pregunta que hizo Jesús? Y le dijeron: de David. De David. Vamos a leer otra vez este versículo en el nombre del Señor Jesús. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. De David. Hoy vamos a hablar en esta mañana bajo el tema resolviendo el enigma del Padre de Jesús. Así que quiero que en esta mañana usted esté pendiente, tome sus apuntes. Hoy vamos a hablar, vamos a sacar un buen tiempo. Tenemos un tiempo específico para exponer la palabra del Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero que Dios hable a mi corazón en esta mañana en el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia para pedirte que nos hables. Háblanos de una manera especial, Señor Jesucristo. Tócanos, Señor, de una manera especial y ayúdanos. Trata, Señor, con nuestro corazón, trata con nuestra vida, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú tratando con nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, en esta mañana, bueno, de verdad que, a ver, si les hiciera una pregunta. A ver, el domingo pasado, ¿de qué hablamos? Del nacimiento del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues este mensaje, más o menos haga de cuenta que va a ser como una continuación de la anterior. Porque faltaron varias cosas por resolver, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes por resolver es la pregunta que muchos se hacen, y de hecho muchos personajes de la Biblia, quiero que me presten atención en el nombre de Jesús, muchos personajes de la Biblia tuvieron esa pregunta: ¿quién fue el papá de Jesús? Entonces yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, que hablemos acerca de esto en esta tarde, porque esto se nos debe aclarar a nosotros, porque hay mucha gente que, incluso teniendo la misma Biblia que usted lee, estas Biblias que usted compra, las compra en una librería cristiana expuesta al público, y estas mismas Biblias las leen en otras iglesias y se leen, pero su doctrina, para que usted se dé cuenta, es tergiversada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es solamente leerla, ni tampoco comprenderla. La palabra del Señor es revelada, y al ser revelada, esta Biblia, así sea comprada por otra, así usted utilice Biblias de otra doctrina, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Yo me acuerdo que yo
fui a la casa de unos familiares, de unas personas que estaban viniendo a la iglesia, y ellos no tienen la Biblia con nuestra versión, ellos utilizan otras Biblias. Y yo le expliqué la doctrina del Señor con la Biblia de ellos, porque tenían el mismo mensaje y las mismas palabras. O sea, para que usted se dé cuenta, el mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es el entendimiento de la doctrina. Y justamente este enigma del papá de Jesús es uno de los enigmas y es uno de los misterios que tiene el mundo, y que lo han intentado resolver por X o Y. Entonces salen con, bueno, el Hijo es Jesús, el papá está en el cielo. Pero entonces la pregunta es, ¿esta pregunta es de ahora o esta pregunta ya se ha hecho anteriormente? Hoy vamos a hablar en el nombre del Señor de esto, y para comenzar yo les quiero decir, no hay ningún hijo que no haya tenido un padre biológico, no hay ninguno. Lo distinto es de que su padre biológico no lo reconozca como hijo y lo mande en adopción o lo abandone. Pero ese hijo tuvo que haber sido engendrado por un padre, ¿sí o no? Ahora, si el padre tiene 18 años, pues el papá tiene 18 años. Otra cosa es que no quería ser papá, pero le tocó ser papá. Por eso es que es muy importante que usted aclare eso. Yo recuerdo en Colombia, eso fue un testimonio que a mí me contaron, que me dijeron. Hubo un pastor que cayó en fornicación. Y vea usted qué importante es esto, porque me llama mucho la atención. Porque este pastor, al caer en fornicación, la mujer con la que él cayó, ella quedó embarazada, pero él nunca conoció a su hijo. Él la mandó a un pueblo lejano por allá. Olvídese de mí, yo no soy papá de este muchacho, yo no quiero saber nada de esto, olvídese de mí. Pero hombre, hermano, cuando un pastor cae en pecado, que Dios nos guarde a nosotros los pastores. Por eso les queremos pedir que oren a favor de nosotros, porque estamos expuestos. Porque cuando un pastor cae en pecado de fornicación, entrega el ministerio y es destituido de la iglesia. Cuando sale a la luz, ¿qué pasa? Que este pastor no tiene moral para predicar y no tiene respaldo de Dios porque ha pecado contra Dios. Yo no sé cómo hizo este pastor, pero hermano, dice la Biblia, no hay ningún pecado que se quede escondido, todo sale a la luz. Amén. Una alabanza al Señor. Vea usted esto, qué impresionante, de que en un pueblo lejano cambiaron al pastor de ese pueblo y pusieron un pastor allá. Y vieron a un niño con la cara idéntica al pastor, pero con una cara idéntica. Uy, ¿qué pasó aquí? Pasó el tiempo. Y oye, y el pastor, muy curioso, porque conocía al pastor. Y es igualito a tal hermano. Ah, yo no sé quién es él. Ah, tu mamá. Ok, sí. Hermano, Dios le bendiga, mucho gusto, soy el pastor nuevo. Tengo una pregunta. ¿El papá de este niño quién es? Ah, no, es el pastor. ¿En serio? O sea que el pastor cayó en pecado con usted. Sí. Para usted se dé cuenta. Pero es que este niño no conocía al papá, pero de que tenía papá, tenía papá. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? Una alabanza al Señor. Por eso, hermanos, en esta tarde les quiero decir, todos tenemos un padre biológico. Unos lo tenemos vivo, otros ya han partido en la eternidad. Pero la pregunta en esta mañana
que me encanta hacer esta pregunta. Hoy estamos muy doctrinarios, hoy estoy muy contento. Yo estoy disfrutando mucho con esta enseñanza. Esta enseñanza es de tierras lejanas, porque no la hice aquí en Madrid, la hice en Asturias. Y cuando uno tiene tierra fresca, hermano, viene algo poderoso. Gloria al Señor. La palabra del Señor es la misma. La pregunta es: ¿quién es el papá de Jesús? Y para esto les quiero presentar unos versículos claves, porque yo tengo esa pregunta. Si Jesús fue hombre, pensemos como hombres. Si Jesús fue hombre y nació de una mujer, Jesús tuvo que haber tenido un papá, ¿verdad? Pensemos como hombres, no pensemos en divinidad ni divinamente. Pensemos, si usted conoce a Jesús, pero usted no sabe que Jesús es Dios, usted lo ve, lo primero que usted tiene que saber es, bueno, Él es hijo de María, pero su papá. Entonces, vamos a abrir la Biblia en dos versículos claves. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1. Y vea usted por qué yo voy a hacer esta pregunta. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos leyendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Si usted lee toda la genealogía del capítulo 1, comenzando desde David, desde Abraham hasta Jesús, ¿qué de peculiar ven ustedes ahí? A ver, alguien que vea algo peculiar ahí en ese texto. A ver, alguien que sea un poco pillo. Que nos muestra quién engendra a quién. Nos muestra quién engendra a quién. Sí, vamos por ahí, estamos calientes. ¿Qué más vemos ahí? Fue engendrado el linaje de David, el linaje de Abraham. Fue engendrado del linaje, pero hay algo más sencillo, no se metan tan profundamente. Hay algo que se ve a lenguas. Se nombra al papá, pero a la mamá no se nombra. Hay algunas mujeres, pero ve usted, Jacob, hijo de Isaac, pero ¿y Sara? ¿Verdad? Isaac, padre de Jacob, Isaac, hijo de Abraham, y la mamá de Isaac, ¿por qué no sé? ¿Verdad? Y esta es la pregunta más clave. Lea usted el versículo 16, versículo 15, porque esta es la genealogía, y el libro de Mateo empieza a decir, esta es la genealogía de Jesucristo, para que entiendan que Jesucristo tiene una genealogía, y Jesucristo no es ningún aparecido. Jesucristo tiene una descendencia como hombre, por lo tanto tiene que tener un papá. Pero no usted, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. ¿Ven? No aparece la madre. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. José era el papá de María, de Jesús. A ver. Según lo que dice la Biblia, léalo bien. No. Marido de María, de la cual. Era hijo de María. Ahí lo está diciendo claro. Vea usted, yo le digo, vea. Marido de María. Si José hubiera sido el papá de Jesús, dice, José engendró a Jesús. Ahí no dice eso, ¿verdad? No. Pero dice marido. Marido, pero no lo engendró. Y esa es la cuestión.
de que aquí dice que José es el marido de María, pero no dice que José engendró a Jesús. Aquí aclara muy bien, y se lo voy a mostrar con otro versículo en el libro de Lucas capítulo 3. Vea usted. Pero les quiero aclarar esto. José fue engendrado por Jacob, y José se casó con María, de la cual, no dice del cual, sino de la cual, María solamente, de la cual, artículo femenino, nació el Cristo. Pero entonces la pregunta es, si se da una referencia de que José no engendró a María, entonces, de que José no engendró a Jesús, ¿quién engendró a Jesús? Libro de San Lucas capítulo 3. Vea usted qué interesante es. Les aseguro que más de uno no habíamos analizado la genealogía de Jesucristo. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. Según se creía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se confirma de que Jesús fue hijo de José? Porque, hombre, tenía que haber una referencia, ¿ok? El hijo adoptivo de Jesús, ¿ok? De José, pudo haber sido José. Pero el padre biológico de Jesús, el que lo engendró, ¿quién fue? O sea, vea usted qué pregunta. Porque María no tuvo intimidad con José y de ahí surgió el Cristo, ¿no? Lo leímos en la genealogía. José, de la cual, marido de María, de la cual nació el Cristo. Eso quiere decir que antes de que María se casara. Pero entonces, ¿por qué decía marido de María? Porque estaba casado ya. Pero ya cuando se casó, ya estaba en el embarazo de Jesús. Entonces, por eso es que surgió el problema con José. Porque al surgir el problema con José, pues María, lo estuvimos hablando el domingo pasado, pensaba que la habían embarazado por otro lado, pero nunca creyeron la sorpresa. Como bien dice la Biblia, Isaías 9:6, vea usted, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Profecía de Isaías diciendo: les vamos a dar un hijo, nacido de mujer, con descendencia, sí, pero hay un milagro allí, porque la descendencia se rompe cuando llega a José. Porque José no engendró a Jesús. Y el profeta dice: les vamos a dar un hijo. La pregunta es, ¿cuál va a ser el nombre de este hijo? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable y consejero, que dice Dios fuerte. Aclaremos esto: Dios fuerte. O sea, que el hijo que iba a tener en el vientre María iba a ser un Dios fuerte. ¿Y por qué no mejor decirlo? Iba a ser el mismo Dios. Pero entonces, aquí hay otra pregunta que yo tengo. ¿Acaso el libro de Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios? ¿Jehová qué? Jehová. Entonces, si la Biblia dice que nos van a dar un hijo, si Isaías nos dice que van a ser un hijo, y una característica del nombre de ese hijo es Dios fuerte, ¿cuántos dioses hay?
Entonces, ¿quién estaba en el vientre? Dios. O sea que ya tenemos la madre de Jesús, pero todavía no tenemos quién es el Padre. Si Dios es hombre como todos, deberá tener un Padre, pero ¿quién es el Padre? Pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Vea usted, es que esta pregunta es clave, es clave. Libro de San Juan 14. Vamos a empezar a analizar poco a poco esto, porque esto está... Necesitamos entender esto. San Juan 14. Jesús empieza a hablar y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, vea usted cómo empieza Jesús a hablar. ¿Ustedes creen en Dios? Y también creen en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vea usted cómo Jesús juega con las palabras. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ven el juego de palabras de este versículo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ok. La casa de mi Padre. Y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pero la pregunta es, ¿pero acaso no lo tenía que decir el Padre? ¿Y por qué lo tiene que decir Jesús? ¿Y por qué Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros, sabiendo que hay moradas con mi Padre? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos, en esta mañana? Este tipo de preguntas son claves para que entendamos lo que queremos entender, para que podamos resolver el enigma del Padre de Jesús. Verso 3. Y si fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga, ¿usted no ve aquí un cierto egoísmo de parte del Hijo hacia el Padre? ¿Cómo así que el Hijo viene y toma a su pueblo a sí mismo y los lleva a las moradas que el Hijo prepara en el cielo, sabiendo que en la casa de su Padre hay muchas moradas? Están dejando de lado al Padre. No sé si usted lo está viendo aquí en el capítulo 14 de San Juan. ¿Está viendo? Sigue leyendo. Y sabéis que a donde voy, Y sabéis el camino. y sabéis el camino. ¿Ve usted? Ustedes ya saben dónde voy y ustedes ya saben el camino. Verso 5. Y le dijo Tomás, el incrédulo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús se lo aclara. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Jesús empieza a aclarar: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero una pregunta: ¿quién le dio vida a Adán? ¿No fue el Dios creador, el Padre de todos? ¿Y por qué Jesús está diciendo aquí: yo soy la vida? Se está tomando apropiaciones que le pertenecen al Padre, ¿verdad? Pero es que Jesús está claro. Incluso empieza a volver a tener juegos de palabras. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué no digo nadie va al Padre? Porque aquí yo estoy. Y si estuviera el Padre estuviera al otro lado. Nadie va al Padre sin mi permiso. Eso es diferente, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús dice nadie viene al Padre sino por mí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Una alabanza al Señor. Verso 9. Jesús le dijo, verso 8. Y esta pregunta fue clara: nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, Felipe le dijo: Señor, pregunta clásica, muéstranos al Padre, por favor. O
sea, vea usted que los discípulos también tuvieron esa pregunta. Necesitamos saber quién es tu papá. Necesitamos saber, necesitamos conocer, porque hablas a cada rato del Padre y del Padre y de tu Padre y de tu Padre y de tu Padre y de tu Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. O sea, yo les pregunto a ustedes en el nombre del Señor, si usted tiene esta duda, Jesús le dice: tanto tiempo que vienes a la iglesia, tanto tiempo que conoces, dices conocer, y preguntas, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, más claro todavía, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vea usted cómo la palabra de Dios empieza a desgajar, a desmenuzar esta parte. Jesús está diciendo que el Padre está en él, ¿verdad? Y Jesús está diciendo que el Hijo está en el Padre. O sea, que Él está aclarando que el Padre que lo engendró a Él estaba dentro de Él. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Una alabanza al Señor. Entonces Jesús empieza a aclarar. Pero entonces, yo les quiero aclarar esto en el nombre del Señor, porque esto es importante que ustedes lo tengan claro. Dios es espíritu. ¿Cuánto lo creen? Pero el Hijo no es espíritu. El Hijo es carne. Pero la Biblia dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir que el que ha visto a Jesús, el que ha conocido de Jesús y el que conoce a Jesús, simplemente conoce también quién es el Padre. Porque conocemos que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Y no hay dos, sino que hay uno solo. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Creed, y Jesús pide el favor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas, por las mismas obras. ¿Ve usted qué versículo tan claro? ¿Por qué? Es que es muy difícil para el hombre creer que Jesús no tenga papá físico. Muy difícil, yo no me creo esto. Y vamos a ver cuál es tu papá. Yo les digo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es decir, en otras palabras, yo soy el Padre y el Padre es el Hijo. Creedme esto. Y si no me creen por mis palabras, créanme por mis hechos. Es decir, ustedes se acuerdan que Nicodemo habló con Jesús, San Juan capítulo 3, el texto del nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces solo Dios las puede hacer. Y aquí Jesús está diciendo: si ustedes no creen que yo soy el Padre, crean no por mis palabras, sino por los hechos que yo hago. Porque si Jesús resucitó al hijo de la viuda con Eliseo y con Elías, Jesús estaba resucitando a Lázaro, ¿verdad? Si Jesús hizo milagros en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento estaba haciendo milagros.
solamente el Padre podía perdonar pecados, porque el hombre había pecado contra el Padre. El sumo sacerdote se acercaba y sacrificaba y entraba al lugar santísimo y pedía a Dios Padre que perdonara al pueblo. Pero aquí vemos a Jesús viendo un paralítico y antes de sanarlo le dice: tus pecados te son perdonados. Amén, aleluya. Y todos los fariseos se ponían furiosos diciendo: ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios es quien perdona pecados? Pues ahí está el misterio, porque en ese cuerpo de hombre habitaba nada más y nada menos que la gloria divina del Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Esto es muy claro que usted tiene que tener claro esto. Si usted no cree que Jesús es el Padre por las palabras, usted tiene que creer que Jesús es el Padre por los hechos que hace. Porque Jesús no solamente habló, Jesús hizo. ¿Quién era el único que podía morir en una cruz y resucitar? Dígame. ¿Un hombre mortal podía hacer eso? Por ahí están diciendo de que por psicología el hombre puede estar 3 días bajo tierra y puede respirar y puede durar 3 días bajo tierra. No, yo no creo. Eso dicen algunos científicos y han hecho las confirmaciones y lo han hecho. Pero es que no les han dado una paliza, no se han desangrado, no les han dado golpes, no les han hecho nada. A ver si después de estar desangrentados, después de que todos los moretones que llevaron y los latigazos que les den, a ver si aguantan 3 días bajo tierra. No aguantan ni medio minuto. ¿Quién era capaz de soportar todos esos golpes? ¿Quién era capaz de soportar todos esos insultos? La vergüenza moral. Vea, hermano, yo conocí a un joven que no volvió a la iglesia, un adolescente, porque le dio un acné fuertísimo. Le nacía grano sobre grano. Un joven de 16 años con una vida casi comenzando. Tenía traumas. Ahora dígame usted, Jesús, no que tuviera un acné fuerte, lo escupían, los mismos suyos lo escupían, le pegaban, lo insultaban, tuvo vergüenza física, y no solamente vergüenza física, vergüenza moral. Porque a Jesús lo crucificaron desnudo completamente. Es falso lo que las películas presentan, y lo presentan por respeto al espectador. Pero a Jesús lo crucificaron completamente desnudo, expuesto a todo el clima, expuesto a la burla de los soldados, que los mismos soldados jugaron con sus ropas, las echaron a suerte. ¿Usted cree que usted puede aguantar en vida todo eso? Porque este hombre no era cualquier hombre, era Dios mismo hecho carne. Gloria a Dios. Porque hay un versículo que me encanta que dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios pasó por alto la vergüenza moral que pasó, los golpes que le dieron,
los insultos que le hicieron, todos esos, porque él no hablaba, sino que él actuaba como Dios mismo. Cuando él exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta es una expresión en la cual Jesús hablaba con su divinidad, porque Dios como Dios no podía morir, pero Dios como hombre debía morir por los pecados de los hombres. Murió fue la humanidad de Jesús, y Jesús en ese momento sintió soledad, porque la divinidad por un momento dejó morir el cuerpo de Jesús. Pero esto no quiere decir que hayan dos dioses. Es que Dios es omnipresente. Él estaba en el cielo y Él estaba en la tierra. Él, por el hecho de que hubiese muerto su humanidad, Él nunca dejó de ser Dios, porque Dios sigue siendo Dios eternamente y para siempre. ¡Aleluya! De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Ve usted qué hermoso es. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Más claro, imposible. Pídale al Padre en mi nombre y yo se lo doy. ¿Por qué el Padre no lo va a hacer? Es que Jesús es el Padre. Amén. Una alabanza al Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ve usted qué importante es esto? ¿Cuál es la importancia? ¿Glorificar al Hijo o glorificar al Padre? Pregunta bíblica. Glorificar al Padre. Glorificar al Hijo. Pero nosotros entonces, ¿a quién adoramos? Al Padre y al Hijo. Al mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo. Porque este cuerpo es mortal. El cuerpo del Hijo es mortal. Pero la divinidad de Jesucristo es eterna e inmortal. Las obras que hizo el Hijo las hizo el Padre por medio del Hijo. Es decir, las obras que hizo el Padre fueron las obras que hizo el Hijo, porque el Padre es el Hijo. Y al ser el Padre el Hijo glorifica al Padre. Por eso es que cuando Jesús le dio vista al ciego, ustedes se acuerdan de esa escena, que Jesús cogió barro, los puso en las cuencas y luego escupió: ve al estanque y lávate. Este hombre, cuando recibió la vista, dice que se arrodilló delante de Jesús. Pero ¿quién estaba adorando? ¿A Jesús o al Padre? Entonces, para que ustedes se den cuenta de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. ¿Me entienden esto, hermanos? Amén. Una alabanza al Señor. Pero entonces yo les quiero meter un poquito más de interés a esta palabra, y ya vamos a ir terminando en el nombre del Señor. Abra la Biblia en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 41. A ver, yo les quiero hacer una pregunta, y esta pregunta es clave. Según la genealogía de Jesús, dígame el nombre de un rey que esté en la línea genealógica de Jesús. David. David, ¿verdad? O sea que David está en la línea de Jesucristo, en la línea del Mesías.
Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿de quién es hijo? Le dijeron: De David. porque Jesús hizo esta pregunta también. A ver, ¿ustedes saben quién es el Cristo? Sí, nosotros sabemos quién es usted. Usted se dice ser el Hijo de Dios. Bueno, yo les quiero preguntar: ¿quién es el papá de Jesús? Pues fue engendrado por el Espíritu Santo. Es la respuesta de los fariseos. Sí. Pues tú eres hijo de David. Porque no podían decir: tú eres hijo de José, porque José no engendró a Jesús. José se casó con María y María ya estaba embarazada. Verso 43. Vea usted cómo Jesús les empieza a desarmar eso. Y les dijo: pues como David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vea usted, eso usted lo va a encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 110. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos: el profeta David dijo el Señor a mi Señor: a mi Señor, siéntate a mi diestra. siéntate hasta a mi diestra. Bueno, la diestra de ustedes es esta. Esta es la diestra. Pregunto: ¿qué ven ustedes de curioso aquí? En la primera que Señor a mi Señor. dijo el Señor a mi Señor. A ver, Hasta que pongas. esta primera frase: dijo el Señor a mi Señor. ¿Ustedes qué ven de curioso aquí? A ver, dijo el Señor a mi Señor. A ver, Está hablando de la misma persona, ¿no? Está diciendo, sí, está hablando con primera persona. Dijo el Señor a mi Señor. Se está hablando de la misma persona. ¿se está hablando de la misma persona? Pero vean usted, porque esto puede entenderse así: el Señor de todo le dijo al que iba a ser Señor mío: siéntate a mi diestra. Hay dos señores en el cielo. Hay uno. ¿Cuántos señores hay en el cielo? ¿Pero por qué dice: dijo el Señor a mi Señor? ¿Acaso David no tenía como Señor a Dios? Es que David vio algo poderoso y lo reflejó en este versículo. Dijo el Señor de todo a mi Señor. Quiere decir que vio a Dios en carne, vio la humanidad de Jesús, aún en tiempos de David, lo vio. Y lo más maravilloso de esto es que le dijo que lo reconoció como su Señor. Con razón dice la Biblia, y esta es la palabra que predicamos: si confesares que Jesús es el Señor. Si uno quiere ser salvo, uno debe confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Pero entonces vea usted qué interesante esto: dijo el Señor a mi Señor. Como yo decir: dijo el pastor a mi pastor. Si yo soy pastor de mí mismo, yo mismo me administro, ¿verdad? Yo mismo tengo que reportarme a mí mismo si vengo al culto, si no vengo al culto, si leo la Biblia, si hago la visita, si hago evangelismo, si no hago. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, que el Señor se dijo a sí mismo, pero en su humanidad: siéntate a mi diestra. La diestra aquí no es derecha, sino porque pregunto yo: ¿cuál es la esencia de Dios? Dios es espíritu.
¿Los espíritus tienen cabeza? ¿Los espíritus tienen pies? ¿Los espíritus tienen manos? Nosotros cuando decimos que te toque la mano de Dios, o como digo la hermana Consuelo ahora, dedo de Dios es este. ¿Dios tiene dedo? ¿Dios tiene mano? Dios es un espíritu. ¿Pero por qué dice eso? Porque es la manera por la cual nosotros entendemos que Dios hace su milagro. Amén. Y cuando dice la palabra del Señor, siéntate a mi diestra, eso es una tipología de dar a entender de que el que está a la diestra es el que tiene poder, el que tiene autoridad y el que tiene dominio sobre todo. Por eso es que usted ve que los reyes, el rey siempre se sienta a la derecha y la reina a la izquierda. El rey camina a la derecha y la reina a la izquierda. Pero pregunto yo, ¿cuál es la derecha de Dios? Dios no tiene derecha, Dios tiene poder y autoridad. Amén, gloria a su nombre. Amén. Y al tener Dios poder y autoridad, dice la Biblia que David escuchó que su Señor es que recibió un mandato del Señor: siéntate a mi diestra. Es decir, yo te voy a dar a ti poder y autoridad. Amén. Pero entonces, aquí surge la pregunta: ¿cuándo Dios dará autoridad y a quién? Mateo 28, 18. Y ya con esto termino. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y quién está diciendo estas palabras? Las está diciendo el Hijo, Jesús. Jesús dice: yo tengo potestad en el cielo y yo tengo potestad en la tierra. Pregunto yo, ¿el Hijo se ha rebelado contra el Padre? Aquí está diciendo el Hijo que tiene poder en el cielo para mandar y tiene poder en el cielo, en la tierra para mandar. Que toda la potestad le sirve a Él, lo tiene Él. Es que aquí está claramente confirmado y más que confirmado de que lo que vio David fue la humanidad de Jesús, confirmando que toda potestad, Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Él manda en el cielo y Él manda en la tierra, y Él manda en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos salir confirmados y entendidos de que no hay dos, es que Jesús es el Padre. Así de sencillo. Ay, el Espíritu Santo es que el Padre es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Dice el libro de Corintios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué me da a entender esto, hermano? De que nosotros cuando adoramos al Padre, adoramos también al Hijo. Y nosotros cuando adoramos al Hijo, adoramos también al Espíritu Santo, porque es que sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, y ese se llama Jesucristo. Amén. O sea, pregunto yo, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Y el Hijo cómo se llama? Jesús. ¿Y el Espíritu Santo cómo se llama? Jesús. Por eso, con esto terminamos en esta mañana. El bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Porque es
es que el nombre de Jesús es el nombre del único Dios verdadero. Amén. Por eso, hermanos, yo les quiero decir en el nombre del Señor en esta mañana, debemos salir de este lugar convencidos de quién es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es uno solo. Nuestro Dios no solamente habla, Él lo demuestra con sus hechos que Él es Dios. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Aleluya. Vamos a colocarnos en pie en el nombre del Señor. Y vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor por haber entendido de que nuestro Dios es uno solo. Gloria al Señor. Señor Jesús, en esta noche, en esta noche, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu bondad. Gracias, Señor. Oh, amado Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado de que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido en nuestras vidas y porque hemos comprendido de que tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.